escuchamos las voces y la perspectiva de aquellas personas que están confundidas entre la vía de la inconstitucionalidad y la vía de la derogación. Es momento de consultar con un experto en arbitrajes internacionales para que nos explique los aciertos y los desaciertos para el país de ir por una u otro camino jurídico. Está el doctor Carlos Arrue. Él es abogado, litigante y árbitro especialista en litigios internacionales y arbitraje. Bienvenido, doctor Arrue, aquí a De Frente. Muchas gracias, Sabrina, y muchas gracias por la invitación. Buenos días al público. Creo que es importante escuchar sus opiniones jurídicas en este momento, porque creo que muy pocas personas dudan de que hay un consenso entre los ciudadanos de decirle no al contrato minero. Sin embargo, hay una división en los grupos sobre cuál es el camino jurídico más positivo o más razonable para Panamá, y es por eso que queremos escuchar. Hay grupos que piden una derogatoria del contrato por vía de una ley de la Asamblea. Hay muchos juristas de la talla del doctor Carlos Bolívar Pedrechi que han advertido que esa vía sería un servicio gratuito a la minera. En su experiencia, ¿cómo sería ese escenario en tribunales de arbitraje internacional? Bueno, definitivamente que al tratarse de una medida que va a afectar eventualmente un contrato con el Estado en relación con la explotación de una mina, generalmente aquí se va a dar una situación de posible expropiación. Entonces, cuando la expropiación proviene de un acto de la Asamblea Legislativa que semanas antes había aprobado el contrato, obviamente la posición de Panamá efectivamente puede ser un poco puesta en riesgo debido a que puede hablarse mucho de acto arbitrario de parte de una asamblea que en un momento aprueba un contrato y después entonces lo rechaza. La vía normal para los efectos de analizar la situación y para los efectos de ver cuál va a ser la salida del contrato sería la vía de inconstitucionalidad, que es la que fue presentada en la demanda, las diferentes demandas que han sido presentadas ante la Corte. Esa contradicción de los diputados de primero aprobar un contrato que dicen no haber leído y después derogarlo, sería visto de manera extraña o complicada para Panamá entonces por un tribunal internacional. Sí, efectivamente puede dar lugar a argumentaciones sobre si el acto fue caprichoso de ya sea aprobar o luego entonces derogar el contrato. Yo creo que para evitar cualquier tipo de discusión sobre de esta naturaleza es mejor que sea la Corte Suprema de Justicia la que en virtud de la Constitución determine si ese contrato tiene o no tiene validez constitucional, porque básicamente esta va a ser la gran pregunta ante la Corte. Vamos ahorita a hablar de esa otra vía, pero antes de eso quiero preguntarle qué tipo de arbitrajes se pueden plantear en la situación de la derogación. ¿Arbitrajes a la luz de lo establecido en el mismo contrato o arbitrajes de protección de inversiones conforme a los tratados de libre comercio vigentes con Canadá? Sí, bueno, básicamente una vía no es necesariamente excluyente de la otra, porque los dos reclamos tienen, por lo menos teóricamente, naturaleza distinta. En virtud del artículo 46 del contrato ley, existe la posibilidad de presentar un arbitraje de tipo comercial por un acuerdo de arbitraje que se encuentra dentro del contrato ley. Ahora, si por ejemplo se da la declaración de inconstitucionalidad, puede dar lugar a discusiones sobre si esa cláusula es nula o es válida. Ahí van a haber discusiones bastante fuertes sobre el tema, pero básicamente esa es la vía del reclamo contractual, a determinar si hubo o no violación de ese contrato. La otra vía es una vía bajo el tratado de inversiones que exista entre Panamá y alguno de los países del accionista. Entonces, si en este caso pensamos en una empresa de capital canadiense, existe un tratado de libre comercio que tiene un capítulo dedicado a inversiones y que establece la posibilidad de los inversionistas canadienses de presentar arbitrajes contra la República de Panamá. Y en ese caso la discusión sería sobre, ya no si se violó el contrato, sino sobre si se violó un estándar de protección establecido en ese tratado. Hablemos entonces de la vía que usted y muchos juristas han considerado la vía más razonable o más positiva para Panamá, que es la vía de la inconstitucionalidad.
A mí me llama la atención, como a muchos otros panameños, que este contrato, al menos la esencia del mismo, ya fue declarado inconstitucional. Y abogados conociendo esto firmaron el contrato. Esto implica que el riesgo está del lado de la empresa, es decir, la empresa First Quantum firmó un contrato a sabiendas de que pudiera ser declarado inconstitucional. ¿Cómo se vería eso en un tribunal de arbitraje internacional? Sí, esto, bueno, en primer lugar tengo que señalar que la declaratoria de inconstitucionalidad no significa necesariamente que si nosotros vamos a un arbitraje, el arbitraje lo tenemos ganado. O sea, eso primero hay que ser muy claros y enfáticos sobre este punto. No hay que ser triunfalistas tampoco. No, porque de hecho incluso han habido casos, hay un caso de Ghana, Balkan Energy creo que se llama, contra Ghana. En el 2014 fue decidido en donde hubo una declaración de inconstitucionalidad y a pesar de eso, pues el Estado fue responsable internacionalmente por la inversión que era objeto del litigio. Realmente aquí lo que pasa es que todo va a depender y al tribunal arbitral le tocará analizar la decisión de inconstitucionalidad para ver si ella refleja de alguna forma un poder público del Estado reconocido en el derecho internacional que pudiera darle una justificación grande a la medida tomada al punto de que no hay derecho a compensación. Eso es lo que el derecho internacional reconoce como la teoría de los poderes de policía o los police powers. ¿En qué materia estoy hablando principalmente? Temas de salud pública o temas ecológicos. Si esos temas tienen rango constitucional y están siendo afectados por el contrato, y eso no depende de mí ni de la opinión pública, va a depender únicamente de la Corte en este momento, entonces esos elementos pueden ser efectivamente tomados por un tribunal arbitral en favor de la República. Quiere decir que la contundencia, o sea, el mismo contenido del fallo que esperemos sea de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia, va a tener un peso específico en un tribunal internacional. Claro, la calidad de la decisión, el fundamento de la decisión y también el respeto del procedimiento para los efectos de obtener la decisión del Pleno de la Corte Suprema de Justicia va a estar sujeto al escrutinio del tribunal arbitral que va a decidir sobre el caso si se trata de un arbitraje de inversión. Entonces, porque la medida, si por ejemplo se adopta, es la medida de la inconstitucionalidad, es la misma decisión de inconstitucionalidad la que podría constituir un acto expropiatorio. Y esa es la que va a ser objeto de análisis del tribunal sobre si esa decisión de inconstitucionalidad y sus aplicaciones en la práctica son una violación del tratado. Entonces, para hacer esas determinaciones, va a haber que analizar la decisión y si en el fondo es muy correcta, si está bien sustentada en poderes de policía o en cualquier otra disposición constitucional que tenga algún rango importante para el tribunal arbitral. Yo le preguntaba que la empresa First Quantum asume el riesgo de firmar un contrato parecido a uno que fue ya declarado inconstitucional. Y también tenemos que pensar en la empresa como un ente racional que está tratando de ganar la mayor cantidad de dinero. Ante un fallo contundente de la Corte Suprema de Justicia, ese fallo podría ser un elemento que le quite incentivos a la empresa para llevar a Panamá a un tribunal internacional, o sea, que diga, esto es tan contundente que mejor lo dejo hasta acá. Sí, bueno, más allá de la asunción fáctica de si la empresa tendrá o no la intención de presentarlo, si podría constituir un disuasivo para la empresa, es importante señalar que efectivamente, si ya se había dictaminado por la Corte Suprema de Justicia una decisión sobre un tema muy similar y la nueva decisión retoma el tema y enfatiza sobre el mismo punto que había sido objeto de la violación anterior de la Constitución, efectivamente esto va a tener repercusiones y un tribunal arbitral puede ser muy sensible al tema porque el tribunal arbitral va a estar pues poniendo el ojo en lo que se llaman las expectativas legítimas del inversionista, que es un estándar de protección del derecho internacional a través del trato justo y equitativo, que es una regla del tratado. Esas expectativas legítimas significa que no es solamente lo que esperas en los 20 años de concesión, es parte de esto, pero también la realidad de esos 20 años. Si había un riesgo conocido
de que efectivamente ese contrato podía ser declarado inconstitucional, porque ya hay un precedente, porque se conoce que habían ciertas reglas que pudiesen tener algún tipo de repercusión constitucional, y las partes previeron en el contrato, en la cláusula 46, una regla que excluía la guardia y la integridad de la Constitución del arbitraje comercial. Ahí puede ya de salida fácticamente percibirse algo que parece como una percepción de que efectivamente ellos estaban contemplando que había un riesgo de inconstitucionalidad. Y eso debilita mucho también efectivamente la expectativa legítima, le quita el carácter legítimo. Claro, en palabras sencillas, sabías lo que estabas firmando, sabías el riesgo, ahora entonces el Tribunal Internacional va a asumir que tú firmaste conociendo el riesgo. Vamos a dejarlo hasta aquí en este bloque, y en el próximo bloque vamos a hablar de otros temas como el daño al medio ambiente, la posible corrupción, cómo afectaría esto la visión que tenga un tribunal arbitral internacional en un caso en el que First Quantum y Panamá se enfrenten en tribunales. Quédese aquí, esto es De Frente. Seguimos hablando en De Frente con el doctor Carlos Arrue. En la eventualidad muy probable de que tengamos un arbitraje entre First Quantum y Panamá, los argumentos de protección al medio ambiente son una de las fortalezas que tiene Panamá. Panamá es firmante, como muchos otros países, del Acuerdo de Escazú. También se podría contratar una auditoría ambiental para ver el daño ambiental. ¿Qué tan importante es eso en un tribunal internacional? Sí reviste una importancia mayor, porque el derecho internacional no solamente es sensible al tema ambiental per se, sino que además reglamenta directamente el tema del medio ambiente. Y además el medio ambiente es un tema evolutivo, lo que probablemente hace 30 años, 40 años no era tan importante, hoy en día puede ser un elemento crucial. Por ejemplo, en el caso de Panamá hay un problema de crisis de agua que es inminente, que es presente, y además el derecho internacional sí tiene ciertas reglas, como usted lo mencionó, el Acuerdo de Escazú, y hay también otros pactos de derecho internacional de derechos humanos que tocan el tema ambiental. En el derecho internacional, si hay un impacto mayor en el medio ambiente como resultado de una inversión y la medida estatal, que puede tener un carácter expropiatorio, de expropiación indirecta, etcétera, puede incluso ser justificada bajo los parámetros del derecho internacional, bajo una teoría que se usa en derecho internacional que se llama los poderes de policía. Los poderes de policía es cuando el Estado, en ejercicio de sus facultades y de sus poderes, emite un acto de autoridad para la preservación de un interés público mayor. Y allí revisten importancia, por ejemplo, los temas de seguridad y protección del mercado, por ejemplo, o también la preservación del orden público o del derecho penal en casos de corrupción, o en el caso que nos ocupa aquí, por ejemplo, si existe un impacto ambiental, el tema ambiental puede dar lugar a poderes de policía. ¿Qué pasa cuando hay poderes de policía? En el derecho internacional se ha reconocido que estos actos, por más expropiatorio que sea, van a ser considerados como medidas no compensables. Y medidas no compensables significa que si se toman sin discriminación, si se toman no de forma arbitraria y justificada bajo poderes de policía, no hay lugar a pagar indemnización como resultado del acto expropiatorio. Quiere decir que si Panamá logra demostrar daño ambiental, y como usted lo ha dicho, el tema ambiental es evolutivo, lo que era considerado una buena práctica en el 97 no lo es hoy en día, sobre todo por la crisis del agua, tiene mayor fortaleza en un tribunal internacional. Tiene fortaleza, no es evidente, no es claro que esta va a ser la única vía o la vía de la victoria. Hay mucho que demostrar para justificar la existencia de poderes de policía. Es una situación excepcional, porque la regla general es que cuando un Estado interfiere en una inversión, está realizando una expropiación indirecta, y una expropiación indirecta implica una obligación de compensar. Pero cuando el Estado satisfactoriamente y gana
a través de la utilización de poderes de policía y demuestra que eran poderes de policía en busca de la protección del ambiente y que esto fue lo que motivó el acto expropiatorio, entonces efectivamente puede que el tribunal adopte la posición de los poderes de policía y diga aquí el ambiente es más importante que lo que vaya a resultar de la inversión fue suspendida o interferida de forma correcta en virtud de estos poderes y no hay compensación. Usted mencionó corrupción. ¿Qué peso tendría en un tribunal internacional si Panamá o si se llegase a comprobar que hubo algún tipo de corrupción en la aprobación del contrato? Sí, esto es bien interesante porque aquí nosotros sabemos que la corrupción implica una participación de ambas partes, tanto de la parte estatal como de la parte del inversionista. Dentro de un arbitraje de inversión, la consecuencia de la corrupción es mayor, porque si la corrupción trastoca la legalidad de la inversión, estamos hablando aquí, la inversión es básicamente las acciones sobre Minera Panamá o el contrato de concesión. Entonces, si existe un acto de ilegalidad de tipo de corrupción, que en el plano internacional es calificado como corrupción, en ese caso el tribunal puede perfectamente decidir, como se ha hecho en el pasado, que ante la ilegalidad el tribunal no tiene competencia y no va a resolver el caso y cierra la vía. Es decir, que el inversionista perdería el acceso a los beneficios del tratado por haber resultado de un acto de corrupción, indistintamente de que en el acto de corrupción también hayan intervenido funcionarios específicos de parte del Estado. Claro, el caso de Nigeria, que ha ganado arbitrajes internacionales contra empresas, hay un caso famoso recientemente porque pudo probar que hubo corrupción. Sí, la corrupción, y no es un elemento nuevo del caso de Nigeria, de forma general, la ilegalidad de la inversión implica, y esto va a abarcar el tema de la corrupción necesariamente, implica la falta de acceso al tratado. Esto fue resuelto en el caso Phoenix contra República Checa, que tiene mucho más tiempo, creo que es del 2009 ese caso, quizás antes. En ese caso pues se determinó que el principio de buena fe que existe en el derecho internacional impide que una parte se prevalezca del tratado tratando de proteger una inversión que tiene carácter ilegal. Yo quiero hablar un poco del riesgo económico de un arbitraje internacional, porque desde que este debate comenzó el debate de las dos vías de la derogación versus la inconstitucionalidad, que ambas nos pueden llevar a un arbitraje, una, usted lo ha dicho, con mayor fortaleza que la otra, se han hablado de cifras bastante absurdas. O cifras que la mayoría de panameños no alcanzamos ni siquiera a imaginar. Usted tiene mucha experiencia en arbitrajes internacionales. ¿Cómo se determina ese monto? Sí, efectivamente los arbitrajes de inversión es muy frecuentemente hablar de varios cientos de millones de dólares. Es muy común. En algún momento estuve yo involucrado en el caso de Chevron contra la República del Ecuador. El monto de ese arbitraje era de 65 billones en relación con un tema de explotación de petróleo en el Amazonas. 30 años con Texaco, que fue absorbida por Chevron. El caso más grande que yo conozco, creo que ha existido hasta la fecha en materia de inversiones, es de 150 billones, que es el caso de Yukos contra Rusia. En el caso, y es frecuente que en los casos de Latinoamérica también los montos sean altos. Ahora, esos son los montos en disputa. Ahora, ¿cómo el tribunal va a determinar una indemnización y cuándo el tribunal puede determinar una indemnización? Primero, para que él determine una indemnización tiene que pasarse por 3 etapas. La primera es que el tribunal estime que efectivamente el inversionista es un inversionista que tiene acceso al tratado, que es la etapa jurisdiccional. En segundo lugar, tiene que considerar que la República de Panamá violentó un estándar de inversión establecido en el tratado, expropió sin compensar, ilegítimamente, violó el estándar de trato justo y equitativo, o sea, una violación de tratado. Y luego entonces de que el inversionista logra demostrar esas dos y sobrepasar esas dos barreras, entonces el tribunal va a abocarse al tema de la cuantificación. ¿Cuál es el mecanismo? Generalmente se utilizan expertos para esto, pero lo que generalmente en el derecho internacional ha sido, digamos, la práctica arbitral, es el flujo de caja descontado. Y es el método más preferido por los inversionistas. Y voy a explicar en términos humanos porque es muy técnico, cómo se puede calcular esto.
Se calcula la inversión desde el momento en que en un escenario contrafáctico, es decir, yo voy a imaginar que nunca ocurrió la supuesta expropiación en violación del tratado y voy a llevar la inversión hasta su final. En este caso tenemos un contrato con una duración determinada de 20 años. Entonces yo voy a hacer un análisis de cuánto la empresa pudo haber generado en ganancias en esos 20 años de explotación. Y a esa cantidad global le voy a descontar, por eso se llama flujo de caja descontado, le voy a descontar todas las inversiones y los costos de operación proyectados hacia el futuro. Y sobre esa base, entonces, la división que salga allí es lo que yo le voy a entregar al inversionista. En términos humanos, si en los 20 años hubiera ganado $10 o 10 millones, entonces, pero en costos de operación hubiera gastado 2 millones, entonces yo le doy 8 millones. Y así es como se basa. Eso si el inversionista gana. Eso es lo que estoy diciendo. Tienes que pasar las dos barreras Claro. para que eso ocurra. Ahora, todavía cuando la inversión, ese es el mecanismo más utilizado, pero cuando la inversión tiene nada o poco tiempo de registro en el contrato, y el problema es que este contrato es nuevo, entonces muchas veces los tribunales no adoptan el flujo de caja descontado, sino que adoptan un sistema de costo, que es distinto al de lo que sería la ganancia. Entonces, el sistema de costo significa que simplemente, bueno, te voy a reembolsar lo que gastaste en inversión más intereses, lo que tú tuviste que sufrir como consecuencia de la medida adoptada que te impidió establecer tu inversión porque no se había instalado completamente y no hay prueba o no se puede demostrar por registro el track anterior de la inversión y por esa razón utilizan el sistema de costo. Que probablemente sería la situación acá. Eso es difícil pues porque hay que analizar el caso concreto y verificar todos los elementos del caso. Yo puedo hablar de mi experiencia y de lo que he visto en otros tribunales en materia de inversión, pero no puedo tener una varita mágica sobre lo que va a ocurrir, es muy difícil. Lo que sí puedo decir es que cuando se tiene un récord de track de lo que ha hecho el inversionista y que existe eso bien claro, se utiliza el sistema de evaluación de ganancias. Pero si no, entonces va a utilizarse un sistema de costos y bueno, lo que gastó. Lo que pasa es que a los inversionistas no les conviene el sistema de costos, claro, porque significa que van a ser reembolsados por los huevos y para ganar huevos. Entonces, es diferente a cuando el sistema de ganancias, bueno, yo compro huevo para ganar otra cosa, para generar de allí. Y ese sistema de los 20 años obviamente es más conveniente para los inversionistas. Vámonos al último cambio. Seguimos con más en De Frente con el doctor Carlos Arrue. Seguimos hablando de frente con el doctor Carlos Arrue. Ya hemos visto las dos diferentes vías, hemos visto el descontento ciudadano, la confusión que esperamos sus respuestas hayan ayudado a aliviar un poco. Y quiero preguntarle, para la percepción de la mayoría de ciudadanos, aquí se negoció un contrato que ha sido o que es visto como lesivo, dañino o que no respeta los mejores intereses de Panamá. En este momento, por cualquiera de los dos caminos, nos vamos a ir a un arbitraje. Usted ya ha dicho que como país nos iría muchísimo mejor si nos vamos a un arbitraje después de un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Con la experiencia que usted tiene, ¿cuáles serían las recomendaciones para que el país se defienda de la manera adecuada? Bueno, definitivamente que hay que monitorear la situación día a día. El Estado está en este momento realizando actos que virtualmente van a ser objeto de escrutinio por parte de un tribunal arbitral que va a analizar la actuación de la República de Panamá bajo los parámetros del derecho internacional, que existen y que de forma general exigen cierta razonabilidad en el comportamiento del Estado. Es importante que el Estado primero actúe en virtud de la ley, que se apegue al derecho, que no necesariamente se haga eco del clamor popular per se,
sino del clamor popular o de las razones que están detrás del clamor popular. Si esas razones son legítimas, entonces que las siga y que básicamente deje, por ejemplo, a la Corte adoptar una decisión importante, porque la Corte sí tiene una función de administrar justicia y de no ver, de ser totalmente ciega tanto a los intereses de la mina como al clamor popular como al Estado. La Corte Suprema de Justicia va a fallar en virtud de lo que establece la Constitución y su bloque de constitucionalidad. Entonces, esa especie de desapego a cualquier interés creado por parte de las partes, del pueblo, de la nación, es lo que le va a dar legitimidad a lo que va a ocurrir en el futuro. Nosotros desconocemos hoy en día si el contrato va a ser declarado constitucional o no, pero sí esperamos que esa decisión sea motivada correctamente, que se apegue a la Constitución y que se adopte la medida correcta. Luego de ahí le tocará al Estado ejecutar esa decisión, que es el mejor camino para asegurar la razonabilidad de sus actuaciones. Por otro lado, definitivamente que si se plantea el litigio ante un tribunal arbitral bajo el CIADI o bajo la Cámara de Comercio Internacional, que son las dos vías o ambas vías que se van a presentar, entonces el tribunal, la República de Panamá tendrá que pues contratar abogados especializados en materia de inversiones, buscar expertos que puedan defender diferentes posiciones relacionadas con el caso para efectos... y que se pongan la camiseta del país, además Claro. de la experiencia. Claro, ahora, afortunadamente tenemos como República un récord bastante bueno en materia de inversiones. Hemos tenido varios casos de inversiones, el MEF tendrá la estadística, yo tengo contados más o menos Panamá ha ganado... Sí, Panamá ha ganado de todos los casos que ha tenido, que son como 9 o 10, no recuerdo exactamente. Panamá creo que solamente ha perdido un caso que fue contra una minera, Dominion, y en ese caso que perdió, digamos, ganó mucho en cuantificación, porque luego de que se pasaron las dos barreras que hablé anteriormente, de que si hubo violación y si hay acceso al tratado, el inversionista demostró que sí. Luego entonces para la cuantificación el tribunal falló por un monto muy inferior al que estaba esperando el inversionista en ese caso. ¿Qué mensaje le mandaría a los panameños que ven en este camino y para mí en la forma inconsulta en que se aprobó el contrato un futuro muy negro? ¿Qué mensaje le mandaría a los panameños? Bueno, yo lo que diría de forma general es, en primer lugar, que este contrato pues ha generado un revuelo muy importante en el país, ha puesto de relieve algún tipo de inconsistencias que han sido, digamos, señaladas, no sé si probadas, pero por lo menos señaladas por el pueblo. Y desde ese punto de vista hay un descontento generalizado en muchos sectores de la población en relación con el contrato y bueno, esto ha despegado cerca de las elecciones un tema nacional que va muchas veces más allá del mismo contrato. En relación con el contrato per se, pues no será la primera vez, tampoco será la última vez, ojalá y que fuera la última vez, pero no será la última vez que un contrato con el Estado pueda generar un riesgo de arbitraje de inversiones o de arbitraje comercial. Esto es, digamos, no es usual. El fin del mundo. No es el fin del mundo. Y lo que sí puedo señalar también es que los estados, cuando se presenta un arbitraje, no están condenados a ser condenados, perdone la redundancia. Los estados están allí para defender también su posición en un arbitraje y cualquiera que sea la posición que se adopte en relación con el tema, pues habrá un derecho de defensa, tanto como el derecho de acción que tiene también el inversionista para poder presentar su caso y que un tribunal totalmente independiente de las partes e imparcial pueda adoptar una decisión sobre lo que efectivamente ocurrió en el caso concreto. ¿Y el mejor camino jurídico es? Defenderse bien. Y en este momento, ¿usted considera esperar que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie? Bueno, es que va a haber que esperar que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie. Para el derecho internacional lo importante será, y el momento en que se presentará un caso es en qué momento ocurrió o no ocurrió un acto de expropiación que va a generar este arbitraje o un acto que interfirió la inversión. A partir de ese momento, si es la decisión de la Corte, bueno, a partir de ahí se tomarán las medidas. Lo que sí puedo decir es que lo que pasa en el país y lo que pasa en la esfera arbitral son dos mundos independientes
y la verdad es que uno no va a determinar lo que va a pasar en el otro. Si en el arbitraje el procedimiento sigue y las protestas se acaban, el arbitraje va a seguir. Y si las protestas siguen y el arbitraje lo acaban las partes, bueno, quién sabe qué va a pasar con la población, pero realmente no hay un punto final ni tampoco podríamos vivir un pesimismo antropológico de pensar que sería el fin del mundo por el hecho de tener un arbitraje. La verdad es que no es así. Y esperamos con estas dos miradas diferentes de la crisis haber contribuido a que usted comprenda qué es lo que verdaderamente está pasando y qué está en juego para el país.